bienvenida al hermano Arbey una vez más. Hemos visto en el tema del liderazgo, pero vamos a conocer algunas cosas un poquito más a profundidad de él. Siempre lo hemos visto liderando, pero de pronto de ahí más para allá no sabemos más. Y realmente eso es interesante, hermano Arbey, porque su merced es una persona de mucha experiencia entre lo que hemos podido nosotros en el poco tiempo que yo llevo aquí en Arauca, una de las personas que yo respeto y admiro por el trabajo que usted desarrolla a nivel de iglesia, es su merced. Lo respeto y lo admiro porque me gusta la forma como su merced anda preocupado por el pueblo de Dios. Así que, hermano, vamos a iniciar con la hermana Dayana. Va a hacer una pequeña pregunta ahí. Buenos días, hermanos. Hermano Arbey, bienvenido. Muchas gracias. Para mí, pues es un placer estar aquí al lado de este hombre porque pues, en lo que tengo de mi vida, empezando porque físicamente yo la imagen que tengo es igualita, o sea, lo único que tiene es un poquito más de canas, pero Gracias, los años porque no me le dijeron pasan. que no estaba viejo todavía. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, también pues como decía el hermano Enrique, el hermano ha sido un gran líder, es un gran líder y gracias a Dios pues que ha apoyado la obra de Dios en este municipio de Fortul y quizás en algunos otros lugares, ¿cierto, hermano? Sí. Bueno, cuéntenos un poquito, hermano, un poquito de usted. ¿Hace cuántos años está en la iglesia? ¿Qué labor desempeña actualmente en la iglesia? ¿Qué cargos desempeña en este momento? Mejor dicho, como dicen en el colegio, presentes. Bueno, hermanos, muy buenos días, un feliz sábado. Dios les bendiga. Me alegra estar en esta mañana con ustedes. Gracias por su invitación. Y yo quisiera preguntar, ¿cuál joven hay aquí que tiene 13 años? ¿Quién tiene 13 años de los jóvenes que hay acá? Oiga, todos ¿Están menos o más? están menos o más. Bueno, yo conocí este santo evangelio cuando tenía la edad de 13 años. Como todo negro, llevamos el fútbol en la sangre. Así que cuando usted pase por la escuela de la 20, allá en la vereda de la 20, usted va a mirar que esa cancha que hay al lado de la escuela, cuando este negrito tenía más o menos 13 años, yo iba a arrancar raíces allá para poder jugar un ratico. Pero había un abuelo que era adventista y él le decía a mi señora madre: doña Gabriela, ¿usted permite que yo lleve el niño el próximo sábado a culto? Pero mi corazón estaba dividido. Yo quería ir a la iglesia, pero quería ir a jugar fútbol también. Así que cuando yo veía más o menos la hora en que el día sábado, el día viernes, perdón, yo decía que hoy no vaya el viejito, que hoy no vaya, porque había que ir, caminar 3 horas de donde vivíamos a la iglesia de la Mies, que era el único templo que había en esa época. Así que yo hacía fuerza que el abuelito, algún inconveniente se le presentara el viernes para que yo no pudiera ir y el sábado ir a jugar fútbol. Pero a la 1 de la tarde el abuelo estaba ahí y entonces ya mi mamá me alistaba la mudita de ropa y nos íbamos el viernes. Pasábamos el sábado en la iglesia de la Mies y en las horas de la tarde, después de que tomábamos el almuerzo, regresábamos a casa. Luego llegaron los abuelos del hermano David Ramírez y formaron una filial más o menos a unos 40 minutos de donde nosotros vivíamos y ya veníamos todos los sábados a ese lugar al culto. Y luego de que se organizó ese grupo, se empezó a organizar lo que hoy se conoce como la iglesia de Puerto Nidia, y ya nos dirigíamos allí a la iglesia de Puerto Nidia. Pero mi corazón seguía dividido entre la iglesia y el fútbol. Y por esas cosas de Dios, del Espíritu Santo,
a mí me dejaban participar en la parte de abajo de la plataforma para que yo tuviera el repaso de la lección, para que ayudara a dirigir los jóvenes, pero yo estaba pensando, estaba teniendo el repaso de la lección y estaba pensando que a la 1 de la tarde o 2 de la tarde tenía un partido que jugar. Ahora, les cuento algo. Mi madre es una mujer antifutbolista. Nunca pude llevar un uniforme a la casa, nunca pude llevar un par de guayos, porque eso era pecado. Así que a mí me entregaban el uniforme y los guayos en el momento en que íbamos a jugar el partido. A veces llegaba con las rodillas raspadas, pero algo tenía que ingeniarme y decir que, pero menos de que estaba jugando fútbol. Así que otra cosa que yo había aprendido como de los 10 años fue a jugar pool. Y a la edad de 13 años yo prácticamente era un profesional en jugar pool porque yo hacía 25 o 30 carambolas en serie. Así que yo llegaba un domingo y me paraba al lado de una mesa de un pool y se quedaban mirando. Oiga, chino, ¿y usted juega? Bueno. ¿Pero trae plata para jugar? Yo recuerdo que una vez me jugué lo del mercado que me habían dado para ir a comprar el mercado para llevar para la finca. Así que el hombre dijo, bueno, casé, y yo también casé, y le dije, taque adelante. Y él tacó e hizo 15 carambolas en serie, y luego yo agarré el taco, hice 25 en serie, y lo dejé que descansara, y en la segunda tacada lo terminé, y agarré la platica, y dije, Señor, gracias, porque no se perdió la plata del mercado. Así que en esa cuestión del corazón dividido, de querer ser salvo, pero estaba joven. Pero yo recuerdo que llegó una campaña a Puerto Nidia y en ese tiempo estaba el pastor Daniel Olarte y el hermano Rito Camacho, quien es anciano de iglesia, una de las iglesias de Pueblo Nuevo, era el obrero bíblico. Así que él me llama, yo tenía 17 años, la edad más difícil de nosotros los seres humanos, porque los psicólogos dicen, yo no sé si la doctora está de acuerdo, ¿no? Que entre los 15 y los 20 es la locura de nosotros los seres humanos, nos da por ir a la luna, por ser pilotos, por casarnos, por no casarnos. A la edad de 17 años, el pastor me llama y me dice, mira, usted, Dios le ha dado grandes talentos, ¿usted por qué no le entrega la vida a Jesús? Y yo recuerdo que tenía 17 años y un sábado en la tarde en el río Cusay le entregué la vida a Jesús a través del santo bautismo. Y el día que le entregué la vida a Jesús me olvidé del fútbol. Yo tenía que olvidarme del fútbol. Eso era algo que yo llegaba ahí pegado como en mi ADN, pero yo dije, no puedo jugar más. Así que viene la presión después, mire que usted es un buen deportista, mire que esto, que nosotros lo apoyamos, que ahora ahí sí vinieron los patrocinios. Dije, no, yo ya soy adventista. Y luego de que me bauticé, entonces empezó la parte del liderazgo. Yo lo único que no he liderado dentro de la iglesia, si quisiera como vivir esa experiencia, es ser diácono de iglesia. Es ser diácono. Esa parte nunca la he liderado dentro de la iglesia. Yo he sido director de escuela sabática, yo he sido director de actividades laicas, yo he sido director de jóvenes, yo he sido director de conquistadores. Y recuerdo que hace más o menos 30 años asistí al último campamento de guías mayores que fue en la ciudad de Cali, que es más o menos lo que tiene mi hija Erika, unos 30 años. Y no volví a los campamentos, pero sí cuando salimos de Puerto Nidia, que llegamos a Portugal, sí lideré mucho los campamentos en cuanto al tema de la parte espiritual. Y como anciano de iglesia llevo más o menos lo que tiene el distrito de Fortul, de que se dividió del distrito de Tame y se dividió el distrito de Fortul. Eso más o menos llevo de estar como anciano de iglesia. Y yo recuerdo que en esa ocasión sucedió como algo, y recuerdo que el que me ungió como anciano de iglesia es el pastor Héctor Julio Arias. Y recuerdo, hermana y hermano Enrique, que en el momento en que nos arrodillamos y el pastor me coloca la mano sobre la cabeza, me iba a ordenar, pero para el ministerio. Y el colega de él que estaba ahí al lado, pastor, es para ancianos, no para el ministerio.
Entonces el pastor se detuvo un momento y luego cambió el rumbo de la oración y oramos. Y luego de ahí en adelante hemos venido trabajando en la iglesia. No recuerdo si la fecha más o menos, yo recuerdo, hace más o menos 20 años, el distrito de Fortul me dio la oportunidad de participar del seminario de copastor en la ciudad de Medellín, en la universidad. Y luego de que fue en 2 o 3 veranos, y en el primer verano teníamos que tener la tarea de llevar 3 almas bautizadas a los pies de Jesús. Y recuerdo que yo fui a Caranal y hablé con el profesor Alirio y le dije que si había la oportunidad de dirigir una campaña, y él me dijo, claro que sí. Y yo estaba muy contento porque en esa campaña se bautizaron 3 almas que yo necesitaba. Y luego seguimos con el seminario de copastores. Y luego que se terminó el seminario de copastor, un día el profesor Alirio me dice, oiga, ¿a usted no le gustaría colaborarnos en la iglesia por un mes, por 2 meses, visitando, dando estudios bíblicos? Y yo dije, claro, por mí no hay ningún problema. Y empezamos a trabajar, pero cuando empezamos a trabajar y se empezaron a ver los resultados, entonces el distrito se animó y fue cuando tomaron la iniciativa de colocarme un salario para que fuera el obrero bíblico, y íbamos desde aquí, de la iglesia de Fortul, hasta la última iglesia que había en aquella época, que era la iglesia de Maticaña. En ese tiempo eran 12 congregaciones que tenía el distrito de Fortul. Y todo ese tiempo estuvimos trabajando, pero quiero decir lo siguiente, en mi experiencia, en estos 40 años dentro de la iglesia, yo creo que la experiencia más bonita, la vivencia más bonita para mí como adventista fue cuando yo permití que el Señor me utilizara para trabajar como obrero bíblico. Fue una bendición, las puertas de los hogares de nuestros hermanos siempre estaban abiertas para este servidor, y yo creo que yo hice en 8 años que le serví al Señor en el distrito de Fortul, hice algo que no había hecho anteriormente, porque el Señor me dio el privilegio. Lo único que no hice dentro de la iglesia adventista fue dirigir una ceremonia de matrimonio. Pero yo le entregaba al pastor, recuerda que en ese tiempo estaba el pastor Peña, ¿sí? Que él es un poco olvidadizo, así que yo le entregaba la acta ya redactada del matrimonio. Mire, es que pastor, tengo un candidato, se llama Nelson Gómez y Noraima Ortiz, y aquí tiene la acta para que los case tal día. Yo dándole órdenes al pastor. Tal día los puede casar, tal día ellos tienen tiempo, pastor. Y una de esas anécdotas de matrimonio, le entrego la acta y había que realizar unos matrimonios en Caranal. Y ya estaba todo listo cuando el hombre se manda la mano a la frente y dice, oye, hermano Arbey, se me quedará el acta allá en Fortuna. Se me quedó el acta. Agarrar el gordito y pegarle una estancia. Y yo le dije, deme las llaves de la moto y yo me traigo la acta. Vine y traje la acta y realizamos el matrimonio y luego se bautizaron. Así que esto es una experiencia muy bonita, y de esas experiencias bonitas yo nunca, y la voy a contar antes de que se me olvide, yo se había montado en cicla, sí, pero nunca la trillada que me pegó el hermano Antonio desde Tamacay hasta arriba a la vereda de los Naranjos por ese pedregal. Y gracias, hermano Antonio, por usted haber sido mi compañero de trabajo en la obra misionera. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga utilizando. Ahí, aunque ustedes ven al hermano Antonio, un hombre de muy pocas palabras, pero el tiempo que estuvo en todo eso ¿cómo se llamaba? ¿El Tigre? Tamacay. No se quedó aquí al lugar donde no me llevara a visitar todas esas personas para hablar con ellos del amor de Jesús. Muchos se bautizaron, están en la iglesia, otros se bautizaron, pero salieron. Qué bonito relato. Es fascinante esos detalles que nos entrega nuestro hermano, y qué bueno saber que
que también como ser humano tenía sus gustos, ¿no? Sus metas, sus objetivos. Y quizás admiro mucho que a esa edad, en la edad que se bautizó, tuvo la capacidad de decirle de pronto no al fútbol, que vemos que a la edad que lo hizo es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, de pronto en esta época quizás un joven pues no tenga que decirle absolutamente no al fútbol, sino que de pronto lo desarrolle de otra manera. Pero muchas veces sí podemos tener como al principio el hermano, tenemos dos inclinaciones. Estamos en la iglesia, pero digamos, podemos tener otro gusto por otra cosa que digamos esté desarrollando en sábado y como él la tenía. Ay, yo espero que sean las 12 para irme para hacer la actividad que necesito hacer. Muchas veces también pasa eso. Y prácticamente, hermano, entre todo lo que usted nos contó, nos respondió como unas 5 preguntas. Eso le iba a decir, hermano. Qué bendición. Más preguntas. No, pero nos ha contado las cosas más bonitas y eso es interesante, que también hay que recalcarlo. Sin embargo, hermano, hay una pregunta que quisiéramos hacerlo. ¿Qué ha sido lo más difícil de pronto en su vida cristiana, en lo que usted ha desarrollado, o cómo lo podemos decir, qué ha sido lo más difícil de pronto de resolver que le ha sido en el ministerio que usted ha desarrollado? Yo creo que para mí lo más difícil en el liderazgo es cuando se reúne la junta de iglesia para tener que desfraternizar a alguien. Eso es doloroso, eso uno siente que es una parte que se despega de ese núcleo familiar que es la iglesia. Entonces, es duro cuando uno tiene que, por cuenta de la junta de iglesia, ir a visitar a X o Y hermano y decirle, sentarlo, decirle las cosas y, y decirle que finalmente su nombre va a ser sacado del libro de la iglesia. Eso es doloroso, doloroso, ¿sí? En cuanto a la parte del liderazgo. Y en cuanto a la parte de la evangelización, es duro cuando usted cuenta que tiene 5 o 10 candidatos para el bautismo, pero el bautismo es mañana y lo llaman a usted hoy en la noche para decirle, ya no me voy a bautizar, ¿sí? Y uno está contando con eso. Yo por eso, como iglesia, le hago ver a la junta de iglesia y a los hermanos, no presionemos tanto yo sé que los números son importantes, que la Biblia habla de números, pero no presionemos tanto en la parte de los blancos del bautismo, porque a veces el ministro o el pastor puede cometer errores trabajando bajo presión, ¿sí? Entonces pero sí recuerdo que una vez 3 niñas se iban a bautizar. Y el día anterior yo fui a visitarlas y ya el papá les había comprado la ropa y el día siguiente era el bautismo, pero la mamá llega y me llama y me dice, Julana no se va a bautizar. Entonces yo dije, ¿y la razón? No sé. Y ustedes no se imaginan lo que es uno pasar, despertarse en la noche, saber que la niña no se bautizaba, arrodillarse, orar, en la mañana levantarse y orar, pero luego viene la alegría porque cuando llega el momento del bautismo, uno ve a la que no se quería bautizar, finalmente uno la ve ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, a pesar de que uno es pecador, responde las oraciones, ¿sí? Y que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de una persona esa, finalmente que tome la decisión de entregarle la vida a Jesús a través del santo bautismo, ¿sí? Entonces, esos son testimonios bonitos que lo ayudan a uno, que le fortalecen y que le animan a continuar trabajando en la viña del Señor. Amén, hermano. Amén. Amén. Qué bueno, hermano. Quisiéramos saber si en su experiencia como líder, en ese liderazgo que usted ha desarrollado, en algún momento usted se ha sentido señalado, criticado,
quizás por los hermanos, quizás por los amigos. Y si en algún momento usted ha dicho como, quisiera como ya Renunciar. renunciar, ya no quiero dar más, ya lo he dado todo y no quiero Yo, dejar que otros. yo creo que una de las cuotas de sacrificio que siempre debe de colocar el líder es que el líder tiene la tendencia siempre a ser criticado. Y el líder necesita aprender a manejar la crítica. Ahora, hay críticas constructivas, ¿sí? Hay críticas constructivas que lo ayudan a usted a crecer espiritualmente y en el liderazgo que usted desempeña, ¿sí? Pero hay críticas que no edifican al líder, sino que al contrario lo ayudan, lo desaniman a que se hunda. Y mire, voy a decir algo. A veces en plena iglesia, y sucedió aquí en Caño Cristal, y el pastor me llama y me dice, yo quiero que usted me acompañe para participar de la cena del Señor. Y hay cosas que a uno le dejan que pensar porque yo digo, un pastor con una formación teológica, y yo le digo, pastor, ¿qué lectura va a tener usted? ¿Por el pan o por el vino? Y él me responde, no hagamos lectura bíblica. Y yo le dije, pastor, si usted no hace lectura bíblica, yo no lo acompaño entonces a participar de la cena del Señor. Claro, porque tiene que ir obligado. Porque es que para mí es más importante la palabra de Dios que mi palabra, que mi propio concepto. Así que él, a regañadientes, dijo, bueno, entonces tengamos la lectura bíblica. Pero sí, yo sentí eso. Pero yo creo que hay un momento que marcó mi vida, ese año que yo me retiré del liderazgo y siento que yo lo hice más por respeto al siervo de Dios, porque llegó un momento en mi vida en que yo dije, yo no puedo como líder de iglesia sentarme en una junta a mirar algunas injusticias y quizás yo terminar discutiendo con el siervo de Dios. Yo siento que yo no puedo hacer eso, ¿sí? Como que no hay compatibilidad. Exacto, sí. Hay un momento en que yo dije, voy a hacer lo que hizo David cuando sabía que ya estaba ungido y que iba a ser el rey de Israel, pero sin embargo, como Saúl lo buscaba para asesinarlo, así que David se retiró y lo dejó a él solo, lo respetó porque era el ungido de Jehová. Y eso sentí yo en ese momento que tenía que hacer, y yo recuerdo que ese sábado en la tarde dirigiendo la cena del Señor, porque es que a uno le duele uno sirviendo y que lo critiquen, ¿sí? Y yo ese día, yo sentí, y la voz se me quebró diciéndole a la iglesia, es el último día que yo sirvo a la iglesia central como anciano de iglesia. Pero yo sentía que era mejor retirarme y dejar que el siervo de Dios trabajara como él pensaba que debía que hacer las cosas, porque yo sentía que yo en el juicio yo tengo que darle cuenta a Dios quizás del mal manejo que a veces, porque quizás yo por no llevarle la contraria a ustedes, finalmente yo acepto su opinión que va contrario a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Espíritu de profecía, y yo termino ahí en su combo. Y no, como que no encaja. Exacto, sí. Entonces yo sentía que yo no podía aceptar algunas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese año me dio duro, me dio tristeza, pero yo sentí que era el momento de bajar la cabeza y permitir que las cosas se dieran. Pero luego, en oración siempre le decía al Señor, Señor, si usted algún día me llama a trabajar en la iglesia, en lo que usted me ocupe, yo tengo el gusto de continuar trabajando. Así que
ahí estamos trabajando, sirviéndole al Señor, haciendo, dijo la profesora Nubia en una ocasión, el hermano Arbey, lo que más le gusta es dar estudios bíblicos, lo que más le gusta es tener una charla sobre evangelismo, lo que más le gusta es dirigir una semana de oración, y ahí estamos haciendo lo que más nos gusta para la honra y la gloria de Dios. Amén. Yo digo que estos son experiencias maravillosas. Miren, estas historias realmente hay veces solamente, como siempre hemos visto, la representación del hermano trabajando, pero hay veces cuando miramos estas cosas nos animan también a nosotros los jóvenes, porque ellos de un modo u otro están dejando un legado. ¿Y un legado para quiénes? Para nosotros los que seguimos, un poco los más jóvenes. Y después de nosotros, ¿quiénes siguen? Los otros, y así sucesivamente. Pero ya como estamos viendo los tiempos, como ya estamos viendo las cosas, las señales, yo pienso que ya de esta generación no va a pasar. Y ahora aún más interesante, hermano, ya como dice el cantante, esta última pregunta y nos despedimos. Dice la pregunta, dice, en los momentos difíciles, ¿qué es lo que a usted más le ha fortalecido? ¿Qué es lo que a usted lo fortalece, lo sostiene cuando usted se siente así en esos momentos de dificultad que uno hay veces como ser humano pasa? Sí, yo creo que la iglesia siempre tiene la forma de mirar la figura de su líder cuando se para al frente para dirigir, pero la iglesia no sabe las cosas internas de su líder, ¿sí? Quizás no sabe la iglesia los momentos de oración, quizás las lágrimas que se derraman, el dolor que se siente, ¿sí? Porque el líder es figura para la iglesia y la iglesia quiere que su líder sea una persona perfecta. No haya error. Perfecta. Y yo creo que uno de los momentos cruciales en mi vida, han habido muchos que me han marcado, pero quizás el que más me marcó fue terminando una campaña en Samacaranal, 16 bautismos para la honra y la gloria de Dios, con 2 pastores ahí, porque en ese momento el pastor de nuestro distrito, que era el pastor Abner, tenía quebrantos de salud. Y luego de socializar, como a las 9 de la noche, yo le dije a los hermanos, yo me voy para la casa. El propio Alirio dice, no hermano, que se va a ir a esta hora. Yo le dije, no, yo me voy porque mi esposa está sola. Y yo iba de camino en la motico 80 y contento por el trabajo que se había realizado. Y yo llegué a la casa y le conté a mi esposa el éxito que había habido para la honra y la gloria de Dios. Y cuando ya nos íbamos a acostar, yo sentí un pequeño dolor de oído. Y ella fue y buscó un poquito de orégano, lo machacó y sacó el zumo y me lo echó en el oído y me acosté, nos acostamos y quedamos dormidos. En ese tiempo no había energía eléctrica todavía en la finca, pero yo sentí que en la mañana cuando yo me iba a cepillar, el cepillo se resbalaba y como que pasaba derecho, pero no presté atención, hicimos el culto, nos fuimos para el corral. Cuando ella se queda mirando me dice, amor, usted tiene la boca desviada y tiene el ojo salido y fijo. Así que ahí empezó lo duro para mí. Ella llamó a la profesora Virgelina, me sacaron una cita médica, me llevaron al médico. De ahí me remitieron para Saravena con el especialista. Pero yo no podía hablar, la mitad de la lengua estaba dormida, y media cara estaba dormida. Así que fue un momento difícil para mí. Estábamos trabajando con el distrito. Y pensé que en un momento no podría volver a utilizar un micrófono para hablar ni poder dirigirme al público. Y fue en ese momento ese apoyo de mi esposa. Ella me dijo, usted puede.
y todos los días me ayudaba aquí con los ejercicios, mueva la boca, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y yo recuerdo que un sábado había que ir a predicar a Puerto Lidia y uno de los problemas era que yo empezaba a hablar y más o menos 4 o 5 minutos después la boca se desviaba y no se me entendía lo que yo estaba diciendo. Difícil. Así que nos vimos en la moto y ella me decía, usted puede, y llegamos allá y yo empecé a predicar y yo sentí cuando la lengua se me hizo como bola y que no me entendían, así que yo hice una pausa y de ahí en adelante con la ayuda de Dios, con el apoyo de ella, con el apoyo de los hijos, pudimos gradualmente ir recuperando el habla, no al 100%, hay algunas palabras que se me dificultan un poco, pero sí, al menos ahora me entienden lo que digo y lo que hablo. Así que ese fue un momento duro en mi vida cristiana, en mi carrera cristiana, y son esos crisoles que llegan a nosotros, porque uno quizás está pensando de que yo soy hijo de Dios, yo estoy bien con Dios, a mí no me van a venir dificultades, a mí no me van a venir pruebas, a mí no me van a venir lucha, y no. Ningún miembro de iglesia está inmunizado contra algo, contra cualquier cosa que pueda sucedernos, porque este lugar que estamos pisando no es el cielo todavía, es la tierra. Aquí estamos y hasta el día que el Señor venga o hasta el día que el Señor nos mande a descansar al polvo de la tierra. Amén. Sí, en esos momentos donde llega lo que menos esperamos, ¿no? La enfermedad, quizás el fallecimiento de un ser querido, ¿sí? Son cosas que nunca vamos a estar preparados como para eso, ¿cierto? Hermano, el hermano Enrique dijo que era la última, pero yo voy a ser la última. Queremos, quizás cuando usted inició como líder, existían unos desafíos, ¿no? Pero en este momento quizás los desafíos son diferentes. Queremos que usted nos regale un consejo, una recomendación, un consejo. ¿Qué le daría usted a un joven? Esto yo creo que todos los jóvenes lo escuchen. Que desea ser líder, que tiene ese anhelo de un día pararse aquí o pararse alrededor de un grupo de personas y tomar la iniciativa. ¿Qué consejo le daría a usted teniendo en cuenta los desafíos actuales? ¿Sí? Yo creo que el primer consejo es decirle a Dios como le dijo Moisés a Dios, si tu presencia no va conmigo, entonces no me saques de aquí, ¿sí? El líder necesita invitar la presencia de Dios todos los días en su vida. El líder necesita vivir conectado con Dios para poder ejercer un liderazgo de acuerdo a su divina y santa voluntad. Ahora, hoy, eso en primer lugar. En segundo lugar, usted necesita tener esa vocación para ser líder, ¿sí? Y es esa parte que si a mí me gusta, yo invite a Dios para que esté conmigo. Y la tercera razón es saber que si usted le gusta, tiene la vocación para llegar a ser un líder dentro de la iglesia, tenga la presencia de Dios que a usted le guste y tenga la plena certeza de que Dios al que llama lo capacita. ¿Sí? Noten, por ejemplo, en el momento en que Dios llama a Moisés, le dice, pero es que a mí ya se me olvidó hablar en público, yo ya no puedo dirigir un grupo. Noten, por ejemplo, Dios llama a Isaías y le dice, Señor, yo no, llame a otro, a Jeremías. Entonces,
dejemos el temor a un lado. Si Dios me llama, en este año Dios llamó a los jóvenes a trabajar en la iglesia, a liderar la iglesia. Primero, dígale, Señor, que su presencia esté conmigo. Segundo, que a usted le guste hacerlo. Y tercero, tenga la plena seguridad de que Dios al que llama lo capacita, lo va a capacitar. Usted no tiene conocimiento, usted no sabe cómo hacer las cosas, pero Dios lo va a capacitar a usted, le va a dar de su Santo Espíritu. Y cuarto lugar, usted que aspira a llegar a ser un líder dentro de la iglesia, no se pierda, por favor, las capacitaciones que dirigen la iglesia. Eso es importante. Así usted diga, bueno, yo ya eso me lo sé, pero usted va y algo nuevo trae para el liderazgo que usted está desempeñando dentro de la iglesia, ¿sí? Ahora, en quinto lugar, a los jóvenes no les dé miedo decir, es que yo no tuve la oportunidad, no tengo un título universitario, yo no tuve la oportunidad de ir al colegio, el llamado se lo hará Dios a los profesionales. No, sabe, en estos días leí una cita en el Deseado de toda la gente, si Elena de White dice que Dios llama no tanto a los profesionales, sino a aquellos que tengan la disposición de querer colocarse al servicio de Dios para la honra y la gloria de Dios. Amén. Así que ese consejo le daría yo a los jóvenes, a los futuros líderes dentro de la iglesia de Caño Cristal. Muchas gracias, hermano. De verdad que yo creo que podríamos pasar aquí todo el día escuchando al hermano. Es muy gratificante. El hermano tiene mucha experiencia y de verdad que muchas gracias, hermano. A ustedes por su invitación, a ustedes. Así que quiero contarles una anécdota y con esto terminamos. Es mi primer sermón. A los 5 minutos ya no sabía qué decir. Se había acabado el material, de los nervios, las piernas me temblaban y todo. Hoy tengo un problema contrario. Hoy es mi esposa desde allá que me dice, mire, ya van 30 minutos, corte. ¿Sí? Así que eso es importante, y así le va a suceder a muchos jóvenes que quizás el Señor los va a llamar este año a servir dentro de la iglesia. Quizás dice, yo no sé cantar, yo no sé dirigir la escuela sabática, yo ni sé qué es eso de actividades laicas. No, usted va, en la medida en que usted vaya trabajando y usted le vaya permitiendo, el Espíritu Santo lo va a ir capacitando y hará un trabajo para la honra y la gloria de Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, espero que de estas experiencias podamos aprender y que podamos rescatar todo este aprendizaje para nosotros. Dios nos ha llamado para que le podamos servir de una o de otra manera, que estemos siempre trabajando para Él. Y así como esta historia del hermano que trabaja para Dios y que así pasan difíciles momentos, también nosotros los vamos a pasar. Van a haber críticas, van a haber muchas cosas, pero que realmente sepamos que tenemos un jefe y un líder, que es ¿quién? Cristo Jesús. Eso es lo único que nos debe de importar. Así que, querido hermano, muchísimas gracias por atender ese llamado. Yo estaba preocupado, yo dije, no alcanzó a llegar el hermano, pero muchas gracias por venir, por acompañarnos acá a su iglesia Caño Cristal. Y pues despídanos de este momento con una oración. Vamos a colocarnos en pie. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, que vives y reinas en lo más alto y sublime de los cielos, que la honra, la gloria y la alabanza siempre sean dadas a ti por la eternidad. Quiero agradecerte, Señor, de una manera muy especial la invitación que me has extendido en este nuevo día a través de nuestros hermanos de la iglesia de Caño Cristal, y poder compartir las experiencias que he vivido al lado tuyo. Así que gracias por esta invitación que nuestros hermanos me han hecho, y gracias, Señor, porque esta iglesia continúa siendo un faro de luz en medio de las tinieblas. Así que oramos para que bendigas a los jóvenes, los cuales son el futuro de la iglesia, Señor, para que tú los capacites a través de tu Santo Espíritu, y les muestre y les asigne a cada uno de ellos la responsabilidad
y el lugar donde deben trabajar. Y oramos también, Señor, para que bendigas actualmente la directiva que hay de la Junta de Iglesia, a los ancianos de iglesia y a cada uno de los directores que forman parte de la Junta de Iglesia, para que tu Espíritu Santo continúe con ellos y esta siga siendo una iglesia floreciente, una iglesia que trabaja para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias, Dios, por oírnos y por amarnos, pues todo lo rogamos y todo lo pedimos en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias.